buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 24. Ya se está acabando enero. Sí. Día de panel, tenemos el gusto de compartir el programa de hoy con Marcela Sandoval. ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto de verla. Contenta de estar acá. Dirigente de Revolución Democrática, si te digo Renovación Nacional me habría tirado agua. De Revolución Democrática, vicepresidenta, ¿no? Sí, una de las vicepresidentas. Qué paciencia, porque has sido de la directiva tanto tiempo. Pues tampoco tanto, si tenemos una historia 7, 8 años. Sí, pero mira, de octubre, del 18 de octubre ahora han pasado como 7 años, sí, digamos. Bueno, así que, es otro mundo. Jaime Insignia, bienvenido Jaime, encargado internacional de Chile 21, sociólogo, un gusto como siempre, hacía tiempo que no nos veíamos, un gusto tenerlo por acá. Y don Benjamín Ugalde, doctor en filosofía, gusto de saludarlo, tiempo también que nos compartíamos el programa, Benjamín. Muchas gracias, Felipe. Miembro de la Comisión Política de Evópoli. Así es. Y uno podría decir, y profesor en sueño de la Universidad de Chile, porque no hace clases hace como 2 meses. Hasta el 18 de octubre. Sí, qué difícil, la situación de cierre de programas y cosas, no va a ser fácil. Sí. En fin, bueno, con ustedes tres vamos a compartir el programa de hoy. Les agradezco, como siempre, la gentileza de estar. ¿Por dónde queremos partir? Yo estoy como ya enredado a esta altura del programa, ¿no? Y me miran como diciendo problema tuyo. Allá es el tema. Guevara, que fue ayer. A ver si peleamos un poco por Guevara, pero yo no me voy a meter. Marcela, ¿qué te parece lo que ocurrió ayer en esto que se suspende a Guevara porque se aprobó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional, la tiene que ver el Senado, la va a ver el 3 de febrero y ahí se definirá el destino político del actual intendente, hoy suspendido, Felipe Guevara. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. De hecho, la discusión de fondo de lo que está ahí es que mucho se responsabilizó por la estrategia de copamiento solamente a Carabineros, que es una responsabilidad más bien operativa de dispositivo policial, pero la responsabilidad política es del intendente metropolitano en este caso. Ojo, acá la acusación es contra el intendente metropolitano, pero hay otros intendentes que también han incurrido en otras regiones con estrategias similares y que han pasado, la verdad, más bien no han sido tocados por estos temas porque evidentemente hay como una mirada más centralista y hay un ojo más sobre la región metropolitana, porque las manifestaciones evidentemente han tenido un carácter mucho más masivo. Pero yo estoy de acuerdo, de hecho varios de los informes de violación a los derechos humanos han apuntado a observar que estrategias como las que implementó el intendente Guevara no van de acuerdo a estrategias que permiten la manifestación pacífica, que por lo demás en nuestra Constitución está garantizado el derecho a la manifestación. Entonces también es inconstitucional prohibirlo y en Chile uno tiene que pedir un permiso, una autorización administrativa para manifestarse, cuestión que es bien rara y contradictoria puesto que la Constitución lo permite. Entonces en ese sentido creo que no es una señal política, las acusaciones constitucionales son señales políticas y creo que este es un presente, así como se hizo con el exministro Chadwick. Benjamín, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay un tema que es más de fondo, que es el tema de cómo se organiza socialmente una manifestación, ¿no es cierto?, que no interfiere y que no erosiona las libertades de toda la ciudad, de todos los ciudadanos, digamos, ¿no? Yo creo que el tema de fondo es cómo hacer manifestaciones que no interfieran con las libertades de los demás, ¿no? Porque cuando es cierto, ¿no es cierto?, la Constitución contempla el derecho a manifestarse, naturalmente, un derecho constitucional, pero cuando ese derecho constitucional se usa en un espacio en donde se interfiere la vida cotidiana del resto, es cuando hay que pedir una autorización, en el fondo, porque tú vas a transgredir el derecho de otro, el derecho de libre tránsito, el derecho, qué sé yo, de estar una tarde tal vez tranquilo pensemos en uno de los de algunos de los habitantes específicamente de la zona de Plaza Italia, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar esos derechos? No es una cosa fácil, es una cosa extremadamente difícil, yo creo, ¿no?
En este caso, a mí me parece que el intendente ha sido una suerte de chivo expiatorio, ¿no? Para ver si por ese lado, digamos, se resuelve, pero yo creo que no aporta. Tengo la sensación de que no aporta en la solución, esta acusación, en la solución de cómo congeniamos estos derechos, ¿no? Y entiendo que en el Congreso hay toda ahora una discusión de respecto el derecho a reunión, ¿no? De cómo se va a establecer unos criterios que sean un poco más exactos, diría yo, respecto de cómo se compatibilizan los derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la discusión de fondo. Y en esa discusión de fondo me parece a mí que la acusación al intendente no es un aporte, sino que traba esa discusión de cómo podemos resolver el problema, ¿no? Da la impresión de que no está la intención de resolverlo, ¿ya? Sino que más bien de que siga el problema. Y esa creo que es la sensación que le queda a muchos, ¿no? De que es mejor que el conflicto prosiga. Y eso creo que es complejo, ¿no? Porque en el fondo creo que el mundo político tiene que dar una señal de que es posible retomar una normalidad dentro del nuevo esquema, digamos, dentro de un proceso social que un sector importante de la población está llevando adelante, pero con una normalidad en el sentido del respeto a los derechos del resto también, ¿no? Y en ese sentido creo que justamente lo que hemos visto en estos meses de manifestaciones, sobre todo en Plaza Italia, porque el problema está radicado fundamentalmente allí hoy, es la violación de los derechos, no solamente por abusos o por excesos que ha cometido Carabineros con los propios manifestantes, sino que también la destrucción de los derechos de los habitantes de la zona y de los transeúntes de la zona por parte de algunos manifestantes violentos que han generado destrucción. Hasta el día de hoy hay una gran cantidad de semáforos que no funcionan. Es decir, hay un daño sobre la comunidad que estas manifestaciones violentas, algunas, no, por supuesto, también producen. Y cómo congeniar eso no es una cuestión fácil. Jaime Insigne. Sí, mira, yo creo que el problema de fondo en esta acusación constitucional a Guevara es, digamos, respeto o no respeto a los derechos humanos. Así de claro, para mí, ¿ya? Todo lo otro que pueda decir mi colega Ugalde es cuestión más técnica, ya, administrativa. Pero la cosa política es cómo tú, como intendente o como político, preservas los derechos humanos de la gente que se manifiesta a través de las garantías que tiene la Constitución en función de un momento determinado. Es cierto que hoy día las manifestaciones tienen un carácter muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. O sea, del 18 de octubre a esta parte, en mi opinión, tenemos un otro Chile. Y el que quiera volver al Chile del 17 de octubre está totalmente equivocado. ¿Por qué Guevara es acusado constitucionalmente? Uno, por haber adoptado también posiciones totalmente erróneas en un momento en donde las manifestaciones, en su grado, por así decirlo, de conflictividad, de, comillas, destrucción, había bajado. Y él hace el copamiento para mostrar que tiene poder. Ese es el tema, poder. Y le da a los carabineros, además, un poder que no debería haberlo dado, porque él es el responsable político de la tranquilidad, la paz, tanto para los demonstrantes como para también las otras personas que yo entiendo perfectamente, la gente que vive en ese sector, quiere tener algún nivel de tranquilidad. Pero ahí hay otros problemas, porque la gente, los jóvenes y los no tan jóvenes se siguen manifestando, en donde el gobierno ha sido incapaz de generar una agenda social profunda de transformaciones. Hasta el día de hoy no hay, transformaciones sustantivas. El salario mínimo sigue en 301.000 pesos, cuando dijeron que iba a subir a 350.000 pesos. No ha subido. Llevamos más de 3 meses de demostraciones sociales y eso por parte del gobierno no ha salido. El tema de las AFP o el tema de las pensiones es un tema en discusión. Nada está solucionado. Nada se toma de la AFP, que es, el problema.
El problema de las pensiones es, digamos, que no tenemos un sistema de seguridad social, sino que hay un sistema de capitalización individual que no va a permitir nunca, ni con el 16%, pensiones dignas. Eso ya está comprobado. O sea, si quieren estudios, podemos lanzar una cantidad de estudios increíble, digamos, a la palestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guevara se hace cargo en un corto tiempo de una política restrictiva, una política, por así decirlo también, extremadamente de buscar la criminalización de las demostraciones. Yo quiero decir inmediatamente que no estoy de acuerdo con la violencia, eso porque generalmente, digamos, los sectores de derecha dicen, no, pero que ustedes nunca han sido claros en relación a combatir o a decir que están en contra de la violencia. No. Yo lo he dicho siempre, estamos en contra de la violencia. Pero también hay una violencia que es generada por el Estado. Y esa violencia la hemos visto en la actitud de Carabineros y la actitud de quienes son responsables políticamente. Uno de ellos ya salió, que es Chadwick, ¿ya? El otro, digamos, está ahora en veremos. Y posiblemente pueda venir el día de mañana otra acusación constitucional, porque haciéndome eco de las palabras del abogado de Chadwick, Hermosilla, en donde dice, cuando se viola o cuando hay, digamos, desmanes más violentos en situación de los derechos humanos, es precisamente no en la época que mi acusado está. Le pasa la pelota al actual ministro del Interior. O sea, ojo con eso, que viene un debate interesante. Ahora, evidentemente me gustaría que no estuviéramos en acusaciones constitucionales, pero estamos en un país diferente. Estamos en un país diferente en donde, digamos, un montón de cosas que no salían a la luz pública salían de una manera, digamos, estrepitosa. Es bueno que salgan, porque también han habido 30 años en donde no se pudieron hacer transformaciones estructurales de la Constitución, de la AFP, de la educación, de la salud. Es decir, hay un debe increíble. Un punto, al margen de que los argumentos son los que son, pero el nivel acusatorio es por impedir el derecho, a Guevara me refiero, es por impedir el derecho a la libre manifestación. Sí. No está metido, extrañamente diría yo en este caso, el tema justamente al que tú apuntas, Jaime, y que está detrás del asunto sin duda, que es el de los derechos humanos. Pero eso, sí, si fuera estrictamente jurídico, este asunto tendría que verse así. Marcela. Sí, igual hay acciones judiciales presentadas en relación a este tema. De hecho, como RD y el Partido Comunes presentamos hace una semana una querella por delitos de lesa humanidad que involucran desde el presidente Piñera hasta el intendente Guevara, pasando por el exministro Chadwick y el ministro Blumel, y muchos nos decían, bueno, pero a usted no le faltó nadie por acusar. Bueno, la verdad es que efectivamente tiene un sentido, porque se basa justamente en los principios del Estatuto de Roma, que tipifica los delitos de lesa humanidad, y en nuestra legislación, que también hay normativa respecto a este tema específico, y porque muchos de los actos cometidos desde el 18 de octubre, sobre todo en el periodo del estado de excepción constitucional, que fueron los primeros días, y después en los meses siguientes, han habido actos cometidos que responden a actos que están tipificados en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, que son persecución a dirigencia social, persecución a dirigencia política, violación sexual como tortura, violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, y una serie de violencias de tipo sistemática que incluso informes internacionales de 4 organismos que en otros periodos han estado en desacuerdo, porque Human Rights Watch ha estado en desacuerdo en opiniones, digamos, respecto a la situación de los derechos humanos en Chile con Amnistía, por ejemplo. En este caso en particular, en el contexto actual de las movilizaciones, los 4 organismos, Amnistía, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos fueron coincidentes en algo, que eran graves los hechos en Chile. Quizás no estuvieron de acuerdo en la palabra sistemática, pero sí coincidieron que eran graves y que quienes eran los perpetradores eran agentes del Estado. Entonces son 2 puntos que son vitales de apuntar. Y por lo menos nosotros desde el Frente Amplio, con el Partido Común en Revolución Democrática, la querella fue acogida a trámite, la admisibilidad, y seguimos con eso. Y hay muchas acciones judiciales presentadas. Sé que puede ser, muchos nos dicen, claro, pero puede ser letra muerta. En dictadura se presentaron muchas, estamos en otro contexto, pero creo que todas las instituciones tienen un rol.
El Congreso tiene una herramienta que es la acusación constitucional. Exactamente. Puede ser muy acotada, puede ser muy limitada, en este caso tiene un alcance bien político en el caso de Guevara. Pero también esperamos que el sistema judicial chileno también cumpla un rol y no se omita respecto de pronunciamientos que hoy esperamos que hay que dar señales contundentes. Como decían acá anteriormente, sí, Benjamín Ugalde. El 18 de octubre no hay vuelta atrás. Por lo tanto, las señales de impunidad no pueden ser como las de antes. Antes hubo impunidad y pareciera ser que el país durante décadas que siguió contemplativo frente a la impunidad. Cambia ahora, no hay espacio para eso. Entonces, por lo tanto, yo espero que las instituciones, en este caso las instituciones de justicia y fiscalía, cumplan su rol también frente a las denuncias que se hagan de este tipo. Benjamín. Ugalde. Bueno, yo creo que le dijiste Ugalde. Perdón. No hay problema. Le dije también Son colega. parecidos. Somos colegas, Somos claro. colegas, ya. Sí, no hay ningún problema. Mira, yo creo que el punto está en el fondo de la cuestión. En el fondo de la cuestión es cómo compatibilizamos los derechos de todos los ciudadanos, los derechos de los manifestantes y los derechos de las personas que viven en el lugar. Durante estos 3 meses ha habido una tremenda, digamos, han chocado, por decirlo así, los derechos de una manera tremenda, en donde el Estado, para intentar, ¿cierto?, resguardar el derecho de todos, ¿no? Pensemos en los manifestantes, y sobre todo no voy a hablar de los manifestantes pacíficos, porque en realidad eso no genera ningún conflicto, pero sí la manifestación violenta, la protesta propiamente tal, que es lo que básicamente hemos tenido, el mayor problema que hemos tenido en los últimos 3 meses, yo creo que es ese, ¿no? La protesta violenta, la violencia. Entonces, ¿cómo el Estado entra a resolver el problema del choque de los derechos inherentes a las personas, de los manifestantes violentos, con el de las personas comunes y corrientes que tienen el derecho a transitar, a que no les quemen sus locales, a que no los saqueen, etcétera, etcétera? ¿Cómo tú como Estado resuelves ese choque? Entonces, si alguien dice aquí que tiene la solución mágica, por favor, que la presente. Yo creo que no existe, ¿ya? Creo que es un problema muy fino, que por supuesto es una fricción brutal para la sociedad, ¿no? Es una fricción brutal. Ahora, lo que uno como ciudadano dice, bueno, ok, ¿cómo se origina entonces esta violencia y cómo puedo yo resolverla? ¿Ya? Ese es el punto. ¿Por qué llegamos ahí? Por eso, yo tengo una experiencia personal, ¿ya? 20 años llevo en la Universidad de Chile desde que entré como estudiante, llevo 20 años en el campus Juan Gómez Milla. Y en el campus Juan Gómez Milla, en estos 20 años que yo he estado, he visto violencia de todo tipo, ¿ya? He visto violencia de los encapuchados hacia profesores, han golpeado a profesores, le han reventado botellas en la cabeza. Hemos tenido barricadas, hemos tenido que arrancar de las bombas lacrimógenas también. A mí me han caído bombas lacrimógenas así, digamos, por poco no me han llegado a mí en el cuerpo, ¿ya? Y he tenido esa experiencia 20 años de cómo el manifestante violento, el encapuchado, siente que tiene un derecho a cortar el tránsito, a cortar las clases, a que no podamos hacer clases, a la violencia incluso contra los que se oponen a ellos, como esta vez a este profesor que lo golpearon, incluso han quemado libros de la biblioteca. Como ese manifestante violento que cree que tiene derecho a la violencia, porque hay una justificación del sistema social, neoliberal, etcétera, etcétera, con el carabinero que actúa por una orden y que también actúa muchas veces sin criterio, ¿no? Entonces, tú tienes ahí un cóctel perfecto para la violencia y para los abusos, para los excesos, digamos, tienes el cóctel perfecto. Entonces, ¿cómo resuelves esa cuestión? Nosotros en 20 años en el campo Juan Gómez Milla no lo hemos podido resolver. Entonces, la única manera, a mi juicio, es aislar la violencia, rechazar la violencia y aislarla, ¿no? Esto no significa que no haya que, por supuesto, sancionar a el carabinero que comete los abusos, están los procesos, y a las personas responsables, pero
creo que la figura del intendente, en este caso en particular, es una persona que está intentando, mediante los medios que tiene, de poder resolver este choque. Tal vez no lo ha hecho de la mejor forma siempre, ¿no? Pero démosle lleva ¿cuánto? 2 meses. Lleva 2 meses. Y además, en una situación... Parece que fuera mucho tiempo. Exacto. Sí. Y en una situación totalmente anómala. Entonces, me parece a mí que la acusación constitucional resta, no suma para poder llegar a una solución. Esa es toda mi reflexión. Déjame agregar un elemento nomás. ¿No será que la elección del intendente también es errada políticamente, en el sentido que hacía falta alguien con otra capacidad política para enfrentar justamente un dilema tan más complejo? Más político, tal vez, no sé. Con más capacidad de diálogo, con más capacidad de otras iniciativas para enfrentar a lo mejor un dilema tan complejo como el que tú describes, Benjamín, porque la verdad es que el estreno de Guevara es... Te voy a poner a ti, ¿entendés? No, por favor, no. El estreno de Guevara es la tesis del copamiento, pero muy de seguridad pública y nada más. Y a lo mejor aquí hace falta una cosa mucho más larga en términos de proceso, ¿no? Jaime. Sí, yo creo que tú tienes toda la razón. O sea, creo que le falta cintura política a Guevara, o sea, concretamente, o sea, lo demostró. Más allá de los 3 meses, yo sé que 3 meses, digamos, es corto, pero precisamente el temple que tendría que haber tenido en una ocasión importantísima que se genera a partir del 18 de octubre, no lo tuvo. Así de simple. ¿Ya? Que parece que sí lo tuvo Carla Rubilar en su momento. Claro, y si lo tuviéramos, digamos, 3 meses más o 6 meses más, el tipo tiene una matriz no dialogante. Ese es el tema. ¿Ya? Más allá de los problemas, más allá de las cosas que yo puedo coincidir contigo, en aislar a los violentos, habría que decir que las sociedades, todas las sociedades, las europeas, la violencia es intrínseca a los temas que estas sociedades están viviendo. O sea, tampoco es tan anormal lo que estamos viviendo. Me molesta mucho que hayan saqueos, me molesta mucho que los soldados de los narcos actúen, digamos, en los saqueos, etcétera. Pero, digamos, toda la violencia es parte también de la política y la política tiene que saber reaccionar frente a eso. Y no está reaccionando. Y la fuerza del orden tampoco, porque la fuerza del orden de Chile aún tiene la matriz de la dictadura, sobre todo Carabineros. No ha habido ninguna reforma sustantiva. Te lo dice Lucía Dahmer, te lo dice Fruglin, te lo dicen todos los expertos en este tipo de cosas. No lo han querido hacer. Ahí todos los gobiernos tienen responsabilidad, no tan solo los 2 gobiernos de Piñera, también los gobiernos de la Concertación. Es un gran debe. ¿Ya? Claro, tendrían que haber modernizado la fuerza del orden, Carabineros fundamentalmente. Las últimas encuestas ya señalaron la bajada, digamos, abrupta de Carabineros hasta un 17%. Una sola cosa que te quiero decir en función del respeto a las libertades, digamos, particulares. Si tú ves las encuestas, ¿ya? La gran mayoría sigue insistiendo que está de acuerdo con todo lo que se empezó a generar del 18 de octubre a esta parte. Y también te llamo la atención, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? De que la gente que vive en esa zona, por así decirlo, la zona cero, digamos, muchas veces solidariza, ¿ya?, con los manifestantes, no con los violentos, evidentemente, que fue, digamos, el hecho del 31 de diciembre, o sea, ¿quién estaba ahí? No tan solo los demonstrantes, estaba la comunidad de todo ese sector, ¿ya? Estando junto a la gente que había demostrado durante tiempo, celebrando un nuevo año. Yo sintetizo, yo creo que Guevara no tiene dedos para el piano, ¿ya? Creo que es un hombre extremadamente, digamos, rígido y autoritario, ¿ya? Y eso eso lo condenó en definitiva, se autocondenó. Y, digamos, no quiere asumir la responsabilidad política que le corresponde cuando es él el responsable y dice que esto es una cosa ahora del Ministerio del Interior. Y no es del Ministerio del Interior, es de él la responsabilidad. Entonces, más allá de los 3 meses, más allá, no tiene dedos para el piano, como se dice generalmente. Yo creo que la Carla Rubilar lo habría hecho de otra manera. Un tipo como, que fue intendente bajo la Michelle Bachelet en el último gobierno, Orrego, lo habría hecho también diferente, porque tiene movilidad política, tienen, digamos, dedos para tratar con la gente, ¿ya? Y sobre todo en momentos muy especiales, o sea, tendría que haber tenido gente política que lo asesorara
también al gobierno. Digo yo, creo que ahí hay un gran déficit político. Entonces, ahí está el tema, ¿ya? Y eso ha costado, y se ha hecho cargo también de esta violación sistemática de los derechos humanos en Chile, con los más de 300 tuertos que tenemos, gente que ha perdido un ojo, como se dice vulgarmente, 2 personas que perdieron la vista totalmente, 26 personas que han sido muertas durante este tiempo, más de 22.000 personas que han sido detenidas. Entonces, bueno, ese es por así decirlo, el escenario con el cual nosotros nos estamos moviendo. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando con Marcela Sandoval, vicepresidenta de Revolución Democrática. Muchas gracias. Estamos con Jaime Insignia, sociólogo, encargado del área, director del área internacional de la Fundación Chile 21, y con Benjamín Ugalde, doctor en filosofía, miembro de la Comisión Política de Evópolis, que mañana tienen jaleo. Así es, Consejo General. Consejo General. Tienen que decidir. Fíjate que mañana también en Renovación Nacional va a haber el tema plebiscito. Claro. Va a haber el tema de si toman una posición. Ahí hay dos posturas o 3 más. Hay una postura intermedia que es bien tramposa la intermedia. La negativa constructiva. Qué raro es. Pero, bueno, yo no tengo que opinar en este programa. Y Evópolis también va a tomar una decisión. Sí. A mí me da la sensación, Benjamín, de que de cara al plebiscito, Evópolis debería. No, pero ¿qué me tengo que meter? Yo no sé, tú eres de la Comisión Política. No, bueno. A ver, yo creo que estamos en una situación muy particular y muy especial, ¿ya? En un contexto histórico único e irrepetible, ¿ya? Y que avanza con mucha rapidez, ¿ya? Creo que todo esto ha pillado de alguna forma a todos bien desprevenidos en general, ¿no? A todo el mundo político, a los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y en un principio, y esto es lo que así ha ido decantando la cosa, yo creo que todavía hay mucho paño que cortar. Yo no creo que uno pueda zanjar todos los temas a priori, así como ¿ya? Pero creo que en un principio, creo que la estrategia del gobierno de pedirle a los partidos que se sentaran a la mesa y firmaran un acuerdo por la nueva Constitución, la paz y la nueva Constitución, fue un evento particular, ¿ya? Y que señaló diversas etapas. Pero yo distinguiría los momentos. No creo que todo esto sea un solo proceso que uno pueda decir esto es toda una sola cosa. Estos son momentos de resolución de un proceso de conflicto. Y dentro de la resolución de esos procesos de conflicto hay varias etapas. Y la primera etapa fue este acuerdo. Ese acuerdo creo que fue valioso porque en el fondo había uno de los, digamos, un gran sector político no estaba, por decirlo así, jugando el juego de la democracia, que es poder tener 2, ¿no es cierto?, o 3 o varios jugadores que están con la paleta arriba. Creo que fue una manera, porque sabemos que de alguna forma, ¿no es cierto?, la centroizquierda chilena y la izquierda, ¿no es cierto?, siempre consideraron que estaban gobernando un modelo ajeno, un sistema social. No me gusta mucho la palabra modelo ni sistema, pero un modelo de sociedad que no era el propio porque provenía de la dictadura, y en eso probablemente tienen toda la razón, ¿ya? Y los 30 años o los 25 años que gobernaron no lograron darle legitimidad a este sistema social y político. Hablo sobre todo de la centroizquierda, porque para la izquierda más radical cualquier sistema siempre va a estar mal, digamos, ¿no? Pero por lo menos una centroizquierda moderada no logró darle legitimidad. Pensemos que el propio presidente Lagos, que firmó la Constitución, que rompió con todos los enclaves autoritarios, que sacó a los senadores designados, etcétera, 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 que firmó la Constitución del 2005, el mismo hoy en día dice, no, la Constitución no sirve, hay que cambiarla. O sea, ellos intentaron realmente legitimar, ¿ya? Pero no lo lograron. Entonces, en esa medida, esto de volver a un acuerdo constitucional me parece una medida que efectivamente puede resolver este conflicto. Ahora, sin embargo, en el procedimiento, como se ha dado en las segundas, terceras etapas, dado que el acuerdo también incluía, por decirlo así, la paz, y dado que todos los eventos que hemos vivido durante estos meses de violencia, saqueo, etcétera, para qué seguir con eso,
han deteriorado los espacios de discusión racional. Incluso en el Congreso vemos, ¿no es cierto?, los asesores de los diputados encarando, funando con carteles, los cartelazos, ¿no es cierto?, los gritos en las asambleas, en la reunión del Pleno. O sea, vemos una situación de efervescencia que destruye los espacios de discusión racional. Los griegos hablaban del logos. La democracia se fundó en el ágora, el discurso, el diálogo, dialegein, o sea, llegar a un acuerdo mediante la discusión racional de ideas. Y esos espacios de discusión de ideas se han erosionado, no tanto destruidos físicamente, pero sí erosionados simbólicamente. Entonces la posibilidad de llegar a una discusión racional se ha deteriorado. En ese sentido, ese deterioro que ha sufrido ha llevado a que muchos partidarios de la centro-derecha, incluidos partidarios de Evópolis, pensemos de que las condiciones para un proceso constituyente, ¿ya?, que nos va a tener 2 años, no va a resolver los problemas sociales que tiene Chile, porque este problema constitucional realmente es un problema de una élite política y social que no concibe legitimidad en el modelo, pero no es el problema de la gente común y corriente, digamos. La gente común y corriente tiene el problema de las bajas pensiones, de la salud pública mala, de la educación pública también por el suelo. Esos son los problemas. Entonces, esta solución me parece a mí que es una solución elitista, ¿ya? Y además, sumado a los conflictos, ¿no es cierto?, que produce esta erosión de los espacios de discusión racional, ha llevado a que muchas personas de la derecha entráramos en un periodo de reflexión. Yo al comienzo estaba aprobando, cuando se generó el pacto, pero luego empecé a reflexionar, a tomarme tiempo, y de hecho hoy en día yo me estoy decantando derechamente por el rechazo en estas decisiones, en esta decisión del plebiscito del 26 de abril. Pero creo que es una alternativa completamente democrática si los chilenos deciden ese 26 de abril aprobar un cambio constitucional. Por supuesto que participaremos de eso. Yo mismo participé cuando fue el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Yo fui uno de los organizadores de un encuentro local, porque la presidenta Bachelet tenía en su programa el cambio constitucional y fue electa democráticamente y llegó con un procedimiento y un proceso que estaba plenamente claro, democrático, sin violencia para todo el mundo. Entonces yo participé. Si se da un proceso de esa manera, por supuesto que yo participaría. Y creo que cualquier persona lo haría, digamos, de una centro-derecha razonable. Pero en el contexto en el que estamos, me parece a mí que las condiciones no están resguardadas. Y por lo tanto, y esto está por verse también cómo se va a ir dando de aquí a marzo y hasta el día del plebiscito. Entonces, creo que es una cuestión en desarrollo. Yo tampoco soy dogmático en esto y no creo que uno tenga que definir así como ya lo que va a pasar en un año o en unos meses. Pero sí pienso que hay un periodo en donde vamos a tener que tener una profunda reflexión y en este minuto, como te digo, esa resolución de Evópolis mañana en el Consejo General y de Renovación Nacional también va a ser muy importante. Creo que se va a decantar finalmente por algún tipo de libertad de acción, aunque probablemente Evópolis exprese el apruebo, pero hay un gran... es mayoritario lo del apruebo. Yo te diría que hay un 50 y 50, la verdad. No, ¿sí? Es muy difícil saberlo antes de que la votación se dé formalmente, pero yo te diría que está muy 50 y 50. Probablemente un poquito más hacia la prueba, un 60-40, tal vez estoy especulando, ¿no? Pero eso es más o menos el... Ahora, esto está en desarrollo, digamos, ¿no? Estamos hasta el 26 de abril en este proceso y estamos viendo cómo se van a ir dando las circunstancias, en el fondo. Marcela Sandoval. Sí, a mí la verdad como que me tiene un poco hastiada un tipo de argumentación que ha ido levantando Alaman y que bueno que la vuelvo a escuchar acá, que tiene que ver con que es tramposa, porque tiene que ver con las condiciones de seguridad para un proceso como esto, para el proceso plebiscitario, porque en definitiva quienes tienen las herramientas para dar estas garantías de seguridad para un proceso como esto es el gobierno, es la autoridad política de este país. Entonces a mí me parece que entrar en ese argumento tramposo no son otros ni otros poderes los que tienen que dar esta garantía, es el gobierno, es el ejecutivo. Y otro argumento que también me parece falaz es creer que esta discusión es elitista, porque efectivamente lo que es elitista es creer o seguir creyendo o instalar en el sentido común que el tema constitucional
no va aparejado o no tuviera relación con el modelo de la seguridad social, con la visión que tiene que ver sobre la salud como derecho, sobre los derechos sociales en general, sobre cómo manejamos los recursos naturales, por ejemplo, el agua como un bien de uso público, pero también con resguardos del Estado respecto de ese recurso. Entonces creo que lo que uno ha visto en muchos sectores populares, en comunas del sector poniente, en comunas del distrito 12, donde está Puente Alto, donde está La Florida, que son comunas bastante grandes, digamos, en masividad, y que yo no diría que ahí vive precisamente como los sectores acomodados de este país, los cabildos y las asambleas autoconvocadas que se han dado, la gente lo primero que pone es como tema, y ahí no tienen casi presencia los partidos políticos, porque también hay una resistencia transversal hacia los partidos políticos. Una de las primeras banderas que instalan es como cuáles son las nuevas reglas que queremos para el Chile de hoy. Y lo pueden decir de otra manera, quizás no dicen queremos una constitución que tenga este catálogo de derechos, ni que es maximalista o minimalista, pero sí apuntan a una visión de país, que fue en el fondo lo que se fue instalando desde el 18 de octubre en adelante. Entonces creo que no escuchar eso también es agudizar la distancia entre la clase política y lo que están diciendo las calles que se han manifestado, pero también lo que venía diciendo de alguna manera este país y varios movimientos, y también los sectores políticos más conservadores no escucharon lo que decían las feministas con el 8M. Hubo manifestaciones masivas del Ni Una Menos, hubo manifestaciones masivas por los derechos sexuales y reproductivos, y también Patagonia Sin Represa, todo el tema con el tema del derecho a educación, los movimientos estudiantiles, en fin, hubo señales que no escuchamos, y me incluyo, pero no porque no lo haya escuchado yo, sino me incluyo porque represento un partido, que probablemente nosotros somos un partido nuevo, pero creo que esas señales hay que escucharlas, y creo que este país hoy día no puede dar un paso atrás, y yo creo que estamos en un momento histórico ante una oportunidad que de verdad esto debe ser vivido también como casi una fiesta de la ciudadanía, porque el momento de decir nuestras reglas es un momento que nos exige también mucha reflexión, pero también no todas las condiciones van a estar como, yo no creo que lleguemos a la discusión del contenido constitucional al nivel de los detalles, pero sí a las reglas generales, y eso esperaría yo, porque efectivamente las amarras constitucionales que tenemos hoy nos impiden tener una visión, y también nos impiden tener un acceso y reconocimiento de derechos sociales que hoy precisamente hacen que este país sea profundamente desigual. Entonces creo que no escuchar eso y no hacer el cruce entre la discusión constitucional y cómo la política pública, que ahí sí podemos entrar en el detalle de cómo se da la bajada, de efectivamente cuál es la medida o la mejor política para resguardar la política de seguridad social para determinados grupos de Chile o para todo el país. Creo que no escuchar esa señal es de un profundo error. Y a mí también me sorprende que sectores como Evópoli, que también demostraban ser como una centro derecha mucho más progresista, en este proceso se ha visto a Renovación Nacional, o por lo menos a grupos de Renovación Nacional, mucho más en avanzada respecto a esta discusión. No digo todos, porque obviamente algunos han retrocedido. Y en este tema en particular, a mí, dentro de los mínimos del acuerdo que se establecieron y lo que se ha ido discutiendo después, a mí me sorprende y me decepciona cómo se han buscado una serie de cortapisas para impedir la paridad. A mí eso me sorprende, porque eso sin duda es como no entender que la democracia se construye con todas y todas, y que este país lo construimos la mitad de la población, que somos las mujeres. Entonces, y en la Cámara de Diputados, muchos sectores de derecha, el mismo de Renovación Nacional, al Frente Amplio, estuvieron de acuerdo con las condiciones de la paridad. Y hoy en el Senado, vuelve el Senado a tener una posición muy conservadora. Yo no sé la razón que tuvo Felipe Kast, me gustaría saberla, de no ir a votar.
A mí me parece que esa es una falta de respeto con las mujeres de este país. Yo creo que la paridad no puede patearse para marzo, o si no vamos a tener un 8M profundamente movilizado, porque creo que eso es faltarle el respeto a las mujeres de este país y a sus derechos. Y yo creo que allí han habido si uno habla de la fuente de desigualdad, la principal fuente de desigualdad en Chile que atraviesa todo son las barreras de discriminación hacia las mujeres de distintos sectores, porque esto es una discriminación múltiple. Entonces yo creo que si en el Congreso se patea la discusión de la paridad para marzo, que es lo que se está viendo, quedando todavía una semana legislativa, creo que sería una señal profundamente irresponsable y creo que ahí vamos a tener un 8M profundamente movilizado. Ya se pateó ayer, ¿eh? Claro. Quedó para marzo en la Cámara de Diputados, que es donde tiene que ver. Sí, pero también eso se puede revertir. Tenemos una semana y lo que a mí me sorprende es que senadores como el senador Castro de Renovación Nacional, que se habían manifestado a favor de la paridad en numerosas declaraciones, al momento de votar bajan la guardia porque hubo presión, y eso es lo que es lamentable. Cómo en el fondo tú no estás escuchando que efectivamente para dar garantías de una mayor representación, diversidad y en el mecanismo que sea que redacte la Constitución, no vas a querer que las mujeres participen en igualdad de condiciones y con garantías para que efectivamente la conformación de ese mecanismo constituyente o constitucional sea paritario. Jaime Insigne. Sí, mira, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marcela, sobre todo particularmente sobre el tema de la paridad. O sea, creo que es un sine qua non, ¿ya? Que debería haberse desarrollado desde mucho tiempo a esta parte. Pero bueno, así es la sociedad chilena, así actúan los políticos, la clase política, y por eso mismo, tienen el grado de aceptación en la sociedad que tienen. Sin embargo, yo quisiera decir dos cosas. A ti te preocupa, Benjamín, por así decirlo, el estado de ánimo de la sociedad. Sin embargo, tú tendrías que coincidir conmigo que el estado de ánimo que hubo cuando se promulgó la Constitución del 80 era terrible, ¿no es cierto? Y no hemos escuchado hablar a la derecha, o bien a los sectores, que yo también creo que tienen una diferencia con la derecha más dura, de decir, sí, en esa época no había ningún nivel de posibilidad de discutir, de conversar, ni menos, de señalar algo con respecto a la, Constitución del 80. Es la primera cosa. Segundo, yo creo que lo que hay, el debate, estas cosas, la intranquilidad o no tranquilidad, es una cosa normal. Es muy normal. No estamos en un estado, por así decirlo, de crisis, por así decirlo, social guerrera. Estamos en un estado, evidentemente, de estallido social, porque llegamos a la conclusión de que las reivindicaciones sociales que deberían haber sido, adoptadas mucho tiempo a esta parte, y creo que ahí te doy también un paso, que también tendría que haberlo asumido los gobiernos de la Concertación, no se han asumido, ¿ya? Y claro, el modelo que tú hablas no es el modelo de lo que piensa la gran mayoría de los chilenos. Los chilenos quieren un modelo para nada, ni chavista, no estoy tan seguro, ni esas cosas. Eso es un modelo, sí, ¿ya? Es un modelo, dentro del capitalismo, pero en el capitalismo hay diferentes modelos de desarrollo. Y el nuestro es el más concentrador que hay dentro, de la oferta capitalista que hoy día. Porque no vamos a hablar de que esto vamos a volver a la Unión Soviética, ni a Bulgaria, ni a Rumania, eso se acabó hace 30 años. ¿Ya? Y el chavismo, o bien, tampoco ningún modelo. ¿Por qué ganó Piñera? Porque también hizo una campaña, aprovechando la cosa de Venezuela, y durante todo su primer año, todo el objetivo estaba colocar a Venezuela, que además, en la elección presidencial, colocó que si llegaba a ganar Guillé, venía de Chilezuela, ¿ya? ¿Cuándo? Son armas que se utilizan para denostar a las otras candidaturas. Vaya el balance que uno tenga de la candidatura de Guillé, que es otra cosa, ¿ya? Pero es otra cosa. Y ganó bien, sí. Creo que estuvimos contigo cuando hubo la primera conversación, cuando ya había ganado Piñera, y yo dije, sí, hay que reconocerlo. Y evidentemente hay que reconocerlo. Pero hoy día, Piñera, dime dónde está. En el 6%.
No hay ningún presidente en América Latina ni en el mundo que tenga el tanto por ciento, digamos, de aprobación, 6% de aprobación. Y 82% de desaprobación. No hay ninguno. ¿Te das cuenta? Entonces, la reflexión que tiene que hacer la derecha y la reflexión de ustedes es decir, bueno, ¿en qué nos estamos equivocando? Y aprovechar una oportunidad que si no la aprovechan van a ser, digamos, también en las próximas elecciones, señalados como inconsecuentes en función de las cosas que ustedes mismos señalaron en un momento determinado, ¿ya? O sea, el hecho de haber dicho, sí, queremos una nueva constitución, que es un clamor popular, un clamor societal, mayoritario. Inclusive creo que se baja en 3 puntos, ya del 70 al 67 o algo así, en la última encuesta. Es mayoritario, ¿ya? Yo fui parte de un movimiento que se llamó Plebiscito para una Nueva Constitución. Lo firmé junto con Manuel Antonio Garretón, Carlos Minami, Pato Segura y el Pato Rodrigo, ¿ya? A propósito de Patagonia sin represa. Sí. ¿Ya? Eso lo hicimos en 2012 y en 2013, ¿ya? Discusiones amplias. Eso generó también. Pero bueno, se avanzó en el gobierno de la Michelle con respecto a los cabildos, 250.000 personas que participaron, reconocido, digamos, internacionalmente, ya por la OCDE con respecto a esto, pero quedó ahí. ¿Ya? Y resulta que en función de toda esta cosa que sucede a partir del 18 de octubre se vuelve a colocar en la mesa de discusión. Y con esto termino, una crítica que yo hago al famoso acuerdo de paz y qué sé yo, y una nueva constitución, ¿ya? Es que no hubieran estado los actores sociales, que eran los que habían permitido precisamente ese gran cambio, ¿ya? Si hubieran estado los actores sociales, ¿ya? Ahí habría sido de otra característica ese acuerdo, ¿ya? Entonces, lo que yo creo, te digo, así coincido en que esto es un debate político, democrático, pero ustedes tienen ahí al frente una gran posibilidad de colocarse al lado de la historia. Y si no lo hacen, quedan fuera de la historia. En mi modesta opinión, ¿te das cuenta? Nos quedan 2 minutos por cráneo, como dice una amiga mía. ¿Es ya tradición que se use en el tema que estamos conversando o cada quien lo use como se le ocurra, digamos, si quiere hablar de otra cosa? Tengo la sensación de que vamos a seguir en el mismo tema. Tengo la sensación, pero no es obligatorio en absoluto. Benjamín Ugarte. Bueno, yo creo que en esto hay que reconocer que el plebiscito, lo primero es que el plebiscito del 26 de abril plantea 2 alternativas que son completamente democráticas. Si uno no cree eso, en el fondo uno cree que anticipadamente que la elección ya está resuelta, y no es así. ¿Por qué hay un plebiscito? Porque hay una situación anómala a la que se llega mediante esta solución del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Esa situación anómala genera un pacto como una forma de solución, pero esa forma de solución va contra lo que había sucedido en el país hasta ese minuto, digamos, que es que el presidente Piñera había sido electo sin un programa que plantease una nueva constitución cuando el candidato de la otra vereda planteaba justamente eso, no fue electo él. Entonces ese clamor popular por la nueva constitución en realidad al parecer no es tal, ¿ya? Es más bien un clamor de élite, eso sí yo lo entiendo. Y por lo tanto, esa situación anómala se intenta resolver y se va a resolver mediante un plebiscito. Y yo creo que naturalmente las 2 alternativas son completamente democráticas, insisto, y por lo tanto eso es lo previo, esa es la base, ¿ya? Si los chilenos deciden por el apruebo, muy bien, va a haber un proceso de nueva constitución. Y si los chilenos deciden rechazo, muy bien también, porque van a decir en el fondo, nosotros elegimos al presidente Piñera y no traía esto a su programa, y por lo tanto no va a haber nueva constitución. Va a haber reformas, naturalmente, como las ha habido hasta el minuto, y probablemente haya otro proceso constituyente. ¿Por qué no? Yo creo que eso se puede plantear, por ejemplo, en una próxima elección presidencial. Claro. ¿Por qué no el candidato de la izquierda plantea, vamos a hacer este proceso constituyente, y podría ser? Ahora, esto, si el plebiscito del 26, ¿no es cierto?, señala rechazo, tendrá que evaluarlo el candidato, ¿no es cierto?, de los sectores, porque volver a plantearlo una vez más después en el futuro, bueno, eso es discutible. Pero ahora, el punto es que uno en este tipo de situaciones creo que no es correcto
asimilarla a otros acontecimientos históricos o decir que esto tú te puedes quedar como fuera de la historia o dentro de la historia, porque creo que son procesos que están en desarrollo. Yo no creo en esas tendencias como historicistas, digamos, de que hacia allá va la historia y hacia allá va la sociedad y entonces tiene que ir hacia allá y va a ir sí o sí, digamos, ¿no? Yo creo que los procesos son procesos que responden a las responsabilidades humanas, a las decisiones humanas, a los avances, ¿no es cierto?, que la sociedad realiza mediante las decisiones de los individuos que componen esta sociedad. Por lo tanto, no creo que uno como que se pueda quedar fuera o dentro de la historia, sino que en ese sentido creo que la responsabilidad en este minuto, dada que lo conocido por todos al fin y al cabo, no quiero ser reiterativo, me parece a mí que la opción de rechazo de este proceso posterior es plenamente legítima y en este minuto personalmente yo me estoy decantando por esa alternativa. Marcela Sandoval. Sí, yo quería agregar como otro tema que tiene que ver, que por supuesto está ligado, que es el tema del voto voluntario, voto obligatorio. Yo creo que varias señales ha dado bueno, yo hablaba de los mínimos que tenían que ver con de presencia en la constituyente, de paridad de pueblos indígenas y de independientes, que son mínimos y señales para decir cómo nuestra democracia en el fondo es más diversa y representativa. Pero otro tema que tiene que ver con la profundización de la democracia también es el voto obligatorio, porque claro, en una sociedad que efectivamente avanza en la calidad de su democracia, uno pudiera decir sí, el voto voluntario funciona. Pero lo que hemos visto es que finalmente las votaciones son muy bajas en sectores populares, en comunas populares, como Puente Alto, por ejemplo, versus comunas como Lo Barnechea o Vitacura o Las Condes. ¿Y qué es lo que nos hace ver eso? Que en definitiva el peso que hay sobre nuestra democracia, sobre quienes toman las decisiones, siempre está concentrado en quienes tienen más poder económico. Y eso genera una profunda segmentación finalmente en los resultados de una elección. Entonces creo que ahí nuevamente hubo una señal equivocada respecto a no revertir el tema del voto voluntario y avanzar y volver, digamos, al voto obligatorio. Porque creo que un voto voluntario solo funciona en una democracia en que se avanza en formación ciudadana, se avanza también en otras condiciones de la democracia, y creo que nos hemos quedado súper estancados como país en eso, en el tema de educación ciudadana. Entonces creo que necesitábamos hoy día, el país necesitaba avanzar hacia un voto obligatorio, y creo que ese es un profundo error, porque vamos a seguir teniendo un peso relativo respecto a quienes toman las principales decisiones del país. Y insistiría también con el punto de la paridad, porque creo que pareciera ser que algunos sectores políticos no están escuchando que la movilización puede seguir, y creo que la paridad es un tema en que puede agudizar. Yo creo que puede agudizar la movilización, porque efectivamente la calidad de nuestra democracia se juega también en la medida en que las mujeres también tengamos un espacio que ha estado al debe, porque efectivamente han habido medidas que son correctivas, como las cuotas en la elección de parlamentarios y parlamentarias. Pero esa ha sido una medida que correctiva en términos de que corrigen un 10% el porcentaje, pero una representación efectivamente igualitaria tiene que avanzar hacia la paridad, y creo que hay sectores que se han pronunciado en un principio como a favor de que hoy estén retrocediendo. Me parece una señal no solo conservadora, sino también regresiva en términos de lo que están diciendo los ciudadanos y ciudadanas en las manifestaciones. Jaime Insigne, por último. Sí, mira, en forma bien sucinta. A ver, hay momentos históricos donde las fuerzas políticas asumen, digamos, determinaciones. No es que en la historia siempre hay que no hay determinismo histórico. Hay momentos históricos. A eso me refería en relación que acá en esta situación hay un momento histórico en donde vamos a ver cómo están todas las fuerzas políticas frente a una nueva constitución. ¿Ya? Me ahorro lo que tú dijiste, quien gana, quien rechaza, quien aprueba, todo eso lo veremos. Yo quería colocar el punto ahora en la ausencia de una agenda social profunda. Yo creo que evidentemente la argumentación que se señala de que vamos a tener 2 años de debate constitucional y no vamos a solucionar los problemas,
no es real, porque los problemas se pueden solucionar, digamos, a través de reformas bien concretas que puede hacer hoy día el Parlamento junto con el Ejecutivo. O sea, y ahí no hay ninguna voluntad política del actual gobierno, ¿ya? Vuelvo a repetir, desde el 18 a esta parte no se aumentó el salario mínimo, siguen 301.000 pesos. Del 18 a esta parte, digamos, las pensiones siguen en la misma calidad, pensiones indignas, ¿ya? Del 18 a esta parte, el tema de la salud no se ha solucionado. Ayer vimos, digamos, el fenómeno del Barros Luco, en donde no tienen plata o tienen problemas para tener luz para operar, ¿ya? Bueno, esas son las inequidades que hay en la sociedad chilena, y esas son las cosas que el Ejecutivo debería solventar, solucionar, y no la está haciendo. ¿Por qué no la está haciendo? Bueno, no sabemos por qué no la está haciendo, ¿ya? Porque hay grupos económicos, financieros que no quieren hacer reformas profundas a las grandes reformas estructurales que hizo la dictadura y que se han mantenido hasta el día de hoy. Entonces, ahí hay un gran debe. Hay un gran debe que es parte primero la responsabilidad del Ejecutivo y, por cierto, de parte del Legislativo. Ok. Ya, nos tenemos que ir, nos están echando. Es que la Camila, cuando la Camila Sí, está a es cargo, dura. no. Me coartó a mí. Ya. Oye, la Camila ni aprueba ni rechaza, elimina el plebiscito de una, no tiene nada que ver con cuentos. No, fenomenal. Marcela Sandoval, Jaime Insignia, Benjamín Ugalte, un millón de gracias por Gracias por la invitación. el gusto de haber compartido el programa. Gracias, Ya, pues nos encantado, veremos el Vicente. lunes. Gracias a todo el equipo, a la Camila, a Manuel y a los que nos permiten estar ahora en directo en la radio. Y desde mañana, Manuel lo dice con una certeza, bueno, desde mañana en nuestro repositorio, me dijeron, pero fíjate que la palabra repositorio me suena como a Muriqui, amigo, una cosa así, del repositorio televisivo de nuestra página web. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes.